les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales 2020 que, dada la circunstancia, en lugar de nuestras habituales actividades presenciales, congresos anuales y nuestros encuentros presenciales, hemos entonces empezado a coordinar estos ciclos de webinarios o de presencias remotas, que esperemos que tanto a nuestros socios como a nuestros microbiólogos no socios, que los invitamos a asociarse desde luego a SAMIGE, les gusten y estén interesados en este ciclo de charlas. Allí en pantalla ustedes ven los que tenemos programados para el día de hoy y para sucesivos meses, de modo que los esperamos, espero que agenden. Van a ir recibiendo los mails de anuncios y los mails para inscribirse, como lo que hicieron en esta ocasión para esta conferencia. Esperamos entonces que sean de su agrado, y también sugerimos a los socios de SAMIGE que nos hagan llegar sus inquietudes, si es que quieren invitar a algún orador en alguna temática que nosotros no hemos contemplado, o que la comisión directiva de SAMIGE no ha pensado en esta ocasión, y entonces nos pueden facilitar inclusive los contactos con otros investigadores, a partir de los cuales ustedes tengan interés de escuchar algunas charlas, y nosotros vamos a hacer entonces la coordinación tal como hoy la hacemos. Esperemos que todo salga bien. Les pedimos, como de costumbre, que silencien sus micrófonos. En la mayoría de los casos les pedimos también que silencien o que apaguen sus cámaras para mejorar la calidad de la recepción de la emisión. Y bueno, en el día de la fecha tenemos el agrado enorme de largar este ciclo con un amigo de la casa, un amigo de SAMIGE, que ha tenido la oportunidad también de dar sus charlas y sus conferencias en algunas ocasiones anteriores para nuestra sociedad, y así que es una muy buena largada de ciclo. El doctor Mario Feldman nos acompaña hoy, que es investigador principal y profesor asociado en Washington University. Él nos va a dar su charla desde St. Louis, desde Missouri, desde la Escuela de Medicina. Ha reiniciado su trabajo en mesada húmeda, digamos así, en su laboratorio, así que va a dar la charla desde su laboratorio, y nos va a ilustrar sobre nuevos avances en uno de los temas de su laboratorio, en la patogénesis de Acinetobacter baumannii. Así que, Mario, te doy ya pie para que comiences la charla. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar que Mario entonces nos ofrezca su charla primero, y ustedes, si desean poner simplemente en el chat preguntas, en cuanto a ustedes se les vaya ocurriendo hacer una pregunta para los contenidos que nos va a mostrar Mario hoy, pongan simplemente la palabra pregunta, y nosotros, en el orden en que ustedes nos incorporen la palabra pregunta, vamos a ir dando lugar a la apertura de micrófonos. Si vemos que la conexión de Wi-Fi, que muchas veces individualmente no funciona tan bien, es dificultosa, entonces les vamos a pedir sí que nos escriban la pregunta, como ustedes prefieran. Vamos a tratar de que sea lo más interactivo posible, y Mario también así lo desea, pero sabemos que muchas veces las conexiones de Wi-Fi individuales en cada uno de sus hogares es dificultosa, entonces si ustedes prefieren escribir la pregunta en ese caso, también vamos a ir dando lugar a cada una de las preguntas en el orden de aparición. Así que sin más, Mario, muchísimas gracias por esta participación, y adelante, que seguramente va a ser súper interesante lo que hoy Mario nos tiene. Gracias, Eleonora. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? ¿Y alguien me escucha? Sí, se escucha muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá. He visto en la lista de participantes algunas personas que reconocí y me hice, para sentirme más cerca, me hice un mate cocido, acá lo ven, como para sentirme en clima. Y bueno, vamos a tratar de hacer esto en español, aunque no sé qué va a salir, si va a salir una mezcla. Hay palabras que no las sé decir más, porque no las aprendí, pero acá se estuvieron riendo. Tengo 4 argentinas en el laboratorio que se estuvieron riendo de mí, pero vamos a ver cómo sale.
Bueno, el trabajo de hoy, lo que le voy a contar es algunas de las cosas que estamos haciendo en Acinetobacter baumannii, que como saben es una de las prioridades principales en investigación, no tanto por el número de casos que haya en este momento, sino por la cantidad de resistencia a antibióticos. Es la bacteria número 1 en resistencia y por tantos años nos estudió que estamos bastante más atrás de lo que sabemos hoy de cualquiera de las otras bacterias. Acinetobacter es una bacteria gram negativa, oportunística, que puede colonizar básicamente cualquier tejido, puede causar neumonía, infecciones urinarias, en heridas y en la piel. Más del 60% de las cepas que aparecen hoy son resistentes a por lo menos 3 antibióticos, lo que la hace estar más o menos 4 veces más alto que lo que se ve en la siguiente, que sería Pseudomonas. Por lo tanto, es un gran problema para salud pública. Una de las razones por las que sabemos también tan poquito es que las cepas que la gente está trabajando fueron aisladas principalmente en 1950, 1960, y eso en el tiempo de evolución de Acinetobacter es una barbaridad. Y muchas de las cosas que les voy a contar hoy van a ver cómo la parte genética va cambiando y cómo se van adquiriendo nuevas características. Mi laboratorio se caracteriza por investigar todo lo que tenga que ver con superficies y sistemas de secreción en Acinetobacter. Trabajamos mucho con la parte de azúcares, pero hoy me voy a enfocar en otra historia, que es el sistema de transporte tipo 6, que en realidad no es un sistema que intervenga con la patogénesis, por lo que sabemos ahora. Al principio no lo sabíamos, porque el Type 6 o el sistema de secreción tipo 6 viene como en dos gustos. En algunas bacterias se usa simplemente para competir con otras bacterias en el ambiente o incluso cuando hay que colonizar un nicho, por ejemplo, en el GI, bacterias, por ejemplo, como Vibrio cólera, no puede infectar si no puede competir con las bacterias de la microbiota. Pero también en el ambiente. Y en algunos otros casos, el sistema de transporte tipo 6 se usa para detectar efectores en células eucariotas. En el caso de Acinetobacter estamos en esta zona hasta hoy, no tenemos ninguna evidencia de que el sistema de tipo 6 intervenga en la patogénesis. De todas maneras, lo que sí sabemos es que las bacterias que tienen sistema de transporte tipo 6, en este caso, inyectan a través de esta maquinaria muy específica que parece un fago, inyectan proteínas dentro de otras bacterias y las pueden eliminar. Acá tienen lo que les refería, que parece un fago, es como un fago invertido, que en vez de venir hacia afuera e inyectar DNA, lo que se inyecta son proteínas a través de este tubo que se contrae y puede inyectar proteínas tóxicas dentro de la otra bacteria. Y una de las cosas que distinguen al sistema de transporte tipo 6 es esta proteína HSP, que es la proteína que forma el tubo que conecta a las dos bacterias. Y esta proteína siempre se encuentra en el sobrenadante o cuando hay un ataque, mucha de esa proteína va a parar afuera. Y entonces uno lo puede usar, la cantidad de proteína HCP en el sobrenadante, la puede usar como un marcador de que el sistema está funcionando. Y bueno, es un sistema realmente que requiere muchísima energía y normalmente la mayoría de las bacterias lo piensan muy bien antes de usar su sistema de transporte tipo 6 porque son montonazos de moléculas de ATP. Sin embargo, Acinetobacter parece ser lo que llamamos una bacteria paranoica. En vez de estar esperando el ataque para atacar, está siempre viendo enemigos y disparando y gastando mucha energía, por lo menos eso es lo que parece hasta ahora. ¿Cómo funciona el sistema de transporte tipo 6? Bueno, la bacteria que va a ser la atacadora, digamos, es la que está secretando cualquiera de estas enzimas, puede ser una fosfolipasa, una lipasa, una peptidoglicanasa, o puede formar poros o inyecta nucleasas que destruyen un target en la bacteria receptora. Para no matarse entre ellas, porque el sistema pueden, en realidad células hermanas también pueden estar atacándose, las bacterias tienen generalmente dentro de una misma isla la proteína tóxica, el efector, y también la proteína de inmunidad que interaccionan. Entonces, no se matan entre células hermanas o células hijas, porque siempre que está la toxina, está la antitoxina. Es la única forma de inmunidad que las bacterias tienen para para resistir a un ataque. Bueno,
La historia que les voy a contar hoy, en esto arranca cuando yo todavía tenía mi laboratorio en Canadá, en el 2012, hubo un outbreak de Acinetobacter en el hospital, donde un paciente vino de India con una triple infección de Acinetobacter, Klebsiella y E. coli, y las enfermeras fueron pasándole la bacteria a diferentes pacientes, y el paciente número 4 falleció. Y en ese momento queríamos saber si el sistema de transporte tipo 6 tenía algo que ver con la patogénesis. Y entonces Brent Weber, que era un estudiante en mi laboratorio en esa época, recibió la cepa 4, digamos, del último paciente, y analizó el estado del sistema tipo 6 por ELISA. Y vimos que en realidad era una colonia sí, una colonia no. No tenía mucho sentido. Uno pensó que había una contaminación o algo así, pero no, era verdad. Uno partía de una célula que tenía un sistema de transporte tipo 6 activado, y plaqueabas y sacabas colonias, e ibas a tener siempre una mezcla de bacterias con sistema de transporte tipo 6 activo y sistema de transporte tipo 6 inactivo. Eso se puede ver por Western blot. Cuando uno hace un Western contra la proteína HCP, puede ver que la que tenía el activo realmente secretaba y la otra no. En los dos casos estamos detectando la proteína HCP en el sobrenadante. La otra observación que nos sorprendió mucho era ver que las cepas que activaban el sistema de transporte tipo 6 perdían resistencia a antibióticos. Había como una dualidad. O soy resistente a antibióticos o tengo un sistema de transporte tipo 6. No tenía mucho sentido, pero es lo que vimos en esta cepa y en varias cepas más después. Finalmente, luego de mucho tiempo, les hago una historia corta, era un plásmido que Acinetobacter tiene, que acá lo pueden ver en la cepa que estamos hablando ahora en el 2012, este es el plásmido, y el mismo plásmido o similar plásmido en una cepa de 1951, que es la que todo el mundo usa en los laboratorios. El plásmido está bastante conservado en la estructura, excepto por una región, como pueden ver acá. El plásmido de 1951 tenía resistencia a un antibiótico. El plásmido en la cepa de 2012 tenía como 15 cassettes a resistencia a antibióticos en el mismo lugar. O sea, es un sitio, un hotspot para coleccionar cassettes de resistencia a antibióticos. ¿Y dónde está la conexión entre el Type 6 y el plásmido? Es que los plásmidos estos contienen dos reguladores de la familia de TET-R, que son represores del sistema de transporte tipo 6. O sea, el plásmido codifica un represor, o dos, en realidad son dos represores, que actúan en el cromosoma de la bacteria, reprimiendo el sistema de transporte tipo 6, que está codificado en el cromosoma. Esto es bastante raro. Los plásmidos en general sabemos que llevan factores de virulencia o que puedan andar llevando casetes de antibióticos de acá para allá, pero ¿por qué un plásmido estaba interesado en reprimir el transporte tipo 6? No tenía mucho sentido, y lo que veíamos que en realidad las bacterias al crecer en el laboratorio pierden el plásmido a no tener la presión, y entonces pierden el represor TET-R y el sistema de transporte tipo 6 se activa. Y en ese momento propusimos un modelo bastante bacteriocéntrico. A los que nos gustan las bacterias, pensamos que es la bacteria en control, donde tenemos una colonia que todas tienen el plásmido, y que en algún caso el plásmido se pierde espontáneamente, que era lo que nosotros veíamos cuando plaqueábamos las bacterias, perdían el plásmido, por eso perdían resistencia a antibióticos, y activaban automáticamente su sistema de transporte tipo 6. En ese caso, esas bacterias eran como una diferenciación, que se diferenciaban al perder el plásmido. Era un comportamiento altruista, pierden la resistencia a antibióticos, pero ganan la capacidad de pelear contra otras bacterias y defender la colonia de alguna manera. Y de esa manera podían ayudar a colonizar diferentes nichos. Por supuesto, cada vez que usamos antibióticos cuando uno usa la cepa en pacientes, esas cepas, las que perdieron el plásmido, van a desaparecer, y el ciclo se podía repetir constantemente, siempre diferenciándose. Ese era nuestro concepto, nuestra explicación hasta ese momento, hasta que Gisela, que es también argentina en el laboratorio, creo que está escuchando, Gisela tuvo la idea de transferir el plásmido, es un plásmido conjugativo, transferir el plásmido a otras cepas de Acinetobacter que nunca habían visto ese plásmido. Por ejemplo, en este caso es una Acinetobacter bailliae, ni siquiera es un patógeno, es una cepa de Acinetobacter
del ambiente, y cuando le ponemos el plásmido, también en este ambiente bloquea el sistema de transporte tipo 6. Esto de alguna manera nos hacía pensar que el plásmido está en control. Cuando propusimos este modelo, hay que pensar en una coevolución entre el plásmido y el cromosoma, para que esto fuera una cosa más o menos regulada, o para que no se pierda demasiado. Esto nos estaba diciendo, momento, a ustedes les gustan las bacterias, pero a lo mejor el plásmido acá es el que está tomando el control de la situación, y lo hace para beneficiarse él mismo. De una forma simplificada, ¿no? Entonces empezamos a pensar, ¿por qué un plásmido puede querer reprimir el sistema de transporte tipo 6? ¿Qué puede ganar un plásmido? Y se nos ocurrió que dado que este plásmido es conjugativo, es un sistema de transporte tipo 4 que le permite formar el pili y transferirse a otra bacteria, son plásmidos muy grandes, este plásmido querría conjugarse. Pero claro, si mi bacteria, el dador, tiene un sistema de transporte tipo 6 activo, cada vez que voy a tratar de conjugar, el sistema de transporte me va a matar a la célula recipiente y el plásmido nunca podría diseminarse. Entonces, lo que pensamos que en realidad, en este nuevo modelo, que es un modelo plásmido-céntrico, la represión del sistema de transporte tipo 6, lo que está ayudando al plásmido a... Me te voy a enjuagar la cabeza. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por las dudas no digan nada que no corresponda, les aviso. Bueno, decía entonces que el modelo que estamos viendo acá, lo que proponíamos, era que el plásmido está en control, reprimiendo el sistema de transporte tipo 6 para tener alguna posibilidad de esparcirse. Y para probar esa hipótesis, Gisela construyó un plásmido con mutaciones en esos represores que les comenté antes. Ahora podemos tener un plásmido que no reprime el sistema de transporte tipo 6. Y lo que hacemos es una conjugación tripartita, en el cual mezclamos cantidades iguales de cepas con plásmido normal, que pueden reprimir el tipo 6, y con plásmidos que no pueden reprimir el tipo 6. Cuando la cepa tiene la proteína de inmunidad, o sea que el tipo 6 igual no funcionan, los dos plásmidos tienen iguales posibilidades de diseminarse. Pero cuando la cepa que estamos usando como receptora es susceptible al ataque del sistema de transporte tipo 6, ahí lo que vemos es que básicamente no hay ninguna colonia que pueda resistir detener el plásmido que no reprime el type 6, porque cada vez que esto se quiera conjugar, van a matar al recipiente. Y eso entonces es el nuevo modelo que propusimos, de que el plásmido en realidad está actuando de una manera egoísta. Pensamos tanto en altruismo en el modelo anterior entre bacterias, y en realidad ahora pensamos más que esto es un modelo de plásmido egoísta. El plásmido es realmente una entidad egoísta que solamente le interesa propagarse, y de esa manera, reprimiendo el type 6, lo puede lograr. También, y no les voy a contar esta parte, encontramos que Acinetobacter contiene un montón de plásmidos que los llamamos plásmidos pequeños movilizables. Estos plásmidos contienen resistencia a diferentes antibióticos, en muchos casos carbapenem, que es uno de los problemas más grandes que hay con Acinetobacter, porque es uno de los antibióticos que más se usaría ahora, y no lo podemos usar porque estos plásmidos empiezan a tener resistencia. Estos plásmidos no tienen un sistema de conjugación, simplemente que son movilizables, tienen esta zona, esta proteína MOVEI, que les permite parasitar el sistema de conjugación de los plásmidos grandes. Y estos plásmidos tampoco se pueden diseminar si el plásmido no es capaz de bloquear type 6. O sea que lo que tenemos es que el plásmido no solo bloquea el sistema de transporte tipo 6 para propagarse él mismo, sino que además permite, al bloquear el type 6, permite la propagación de plásmidos chicos. Y cuando uno tiene una cepa que tiene los dos plásmidos, los cuales son bastante... hemos visto que muchas de las cepas que tienen el plásmido grande también tienen el pequeño, son como dispensores de plásmidos. Estas cepas pueden estar conjugando constantemente los plásmidos pequeños. La primera de las conclusiones de hoy, entonces, es saber que muchos de estos de cepas de Acinetobacter contienen estos plásmidos conjugativos bastante grandes, que han evolucionado bastante rápido, yendo de una resistencia a antibiótico a más o menos 15 en cuestión de décadas. Cuando uno de estos plásmidos logra
conjugarse entre cualquier cepa de Acinetobacter, la va a hacer MDR en un solo paso, o sea, le van a conferir resistencia a múltiples antibióticos en un solo paso, y que la capacidad de estos plámidos de esparcirse depende de su capacidad de reprimir el sistema de transporte tipo 6. Ahora vamos a cambiar por un ratito de tema. Vamos a dejar el plásmido de lado y vamos a pensar un poquito en la maquinaria de transporte tipo 6, que como ven, cuando se arma tiene que pasar el peptidoglicano. Y eso es un tema que en realidad es cierto para cualquier sistema de transporte de secreción, para el sistema 3, para el 4, el 1, todos tienen que pasar el peptidoglicano. Y es un tema que nadie quiere hablar de eso porque sabe muy poquito. El peptidoglicano es una red que está formada por azúcares, N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, que están conectadas por estos péptidos y que forman, la red. En el caso del sistema de transporte tipo 6, nosotros encontramos que este último gen que está codificado en el operón tenía homología a peptidoglicanasas, y cuando mutamos el gen TAGX no tenemos más secreción, el sistema deja de funcionar. Lo que nos hacía suponer, y eso lo hicimos en 2 cepas distintas, de Acinetobacter peliae y Acinetobacter baumannii. Y nos hacía suponer que esta era la proteína responsable por digerir el peptidoglicano para permitir el ensamblado del sistema de tipo 6. En realidad lo pudimos hacer y pudimos demostrar que TAGX corta entre la L-alanina y el ácido glutámico. Si ustedes se recuerdan, el peptidoglicano está formado por los azúcares, y los péptidos estos que están conectándolos tienen aminoácidos D, que son bastante poco comunes en general. La mayoría de los aminoácidos están en su forma L, pero acá tenemos ácido glutámico, D-glutámico, y acá D-alanina. Y TAGX puede cortar ahí. Ahora, esto no fue nada fácil de armar, de hacer. Lo hicimos con un colaborador en España, el doctor Ayala. Cuando le mandamos a Ayala la proteína TAGX, él me decía: tu enzima está muerta. Yo me enojaba con mi postdoc acá, con Seth, y le decía: Seth, no puede ser que mandes una proteína muerta, ¿podés, por favor, prestar un poco más de atención? La purificó, la probábamos acá, funcionaba, la mandaba a España, no funcionaba, le pedí a España que me lo mandaran de vuelta a la misma muestra, me la mandaron y sí funcionaba. Y ahí empezamos a investigar dónde estaba el problema. Y la diferencia era que nosotros estamos usando peptidoglicano de Acinetobacter, obtenido en condiciones de fase estacionaria, y el doctor Ayala está usando peptidoglicano de E. coli, producido en fase exponencial. Y el peptidoglicano se supone que es peptidoglicano, y no debería tener tantas modificaciones, pero algo estaba pasando. Y de hecho, cuando uno hace un experimento de simograma, vemos que la proteína TAGX corta el peptidoglicano de Acinetobacter en fase estacionaria, pero tiene muy poca actividad con el peptidoglicano de fase exponencial. Así que nos estaba diciendo que acá haya una modificación específica que Acinetobacter hace a su peptidoglicano en fase estacionaria. Y de hecho, cuando hicimos una colaboración con el profesor Valdemar Vollmer en Inglaterra, y Valdemar analizó el peptidoglicano en condiciones exponenciales y estacionaria, y vemos que en realidad sí, eran diferentes. En fase estacionaria nos aparecían todos estos picos que no estaban en fase exponencial. Y con mucho trabajo de espectrometría de masa, lo que pudimos determinar es que estaba agregado un aminoácido que nunca se había visto en el peptidoglicano, que es lisina. Y la lisina nos aparecía en posición 4 o en posición 5, y cada uno de estos picos corresponde o a un péptido solo o a péptidos crosslinkeados, hasta 3 péptidos crosslinkeados. Todos podrían estar modificados con la lisina, que está en color naranja acá. Bueno, ¿qué hace la lisina en el peptidoglicano? Estábamos bastante contentos, pensamos que a lo mejor esto podría ser la clave para un nuevo antibiótico o algo así. Quisimos investigar un poquito más. Y si bien no encontramos lisina en peptidoglicanos publicados, encontramos que Vibrio cholera en realidad edita su peptidoglicano con otros aminoácidos. En este caso es D-metionina, que tampoco es común en el peptidoglicano de ningún otro organismo. Y si bien es bajísimo el porcentaje, acá hay un 3% de péptidos que tienen D-metionina, y nosotros teníamos un 35% del peptidoglicano modificado con lisina. Pero nos hizo pensar que esto sería tal vez de lisina y no L-lisina, que sería un tema
común ahora de encontrarnos con peptidoglicano modificado con D-aminoácidos. ¿Cómo se producen los D-aminoácidos? Se producen con unas enzimas que se llaman racemasas, que toman el aminoácido L y lo forman en D. Y en nuestra cepa, en la cepa que todo el mundo usa, la que les comenté, obtenida en 1951 como cepa de laboratorio, hay 5 racemasas. Para determinar cuál era la racemasa que estaría haciendo esto, mi postdoc Hank Lee lo que hizo es purificó una proteína de pseudomonas putida que se llama AMA-D, que es específica para es una D-lisina oxidasa que toma la D-lisina y produce esta molécula que no nos importa, pero produce peróxido. Y el peróxido lo podemos determinar por fluorescencia. Y así, con las 5 mutantes, pudimos determinar que una proteína que la llamamos racemasa K o RAK-K, K es porque la lisina es la letra K, entonces RAK-K es la racemasa responsable de la producción de D-lisina, y también determinamos que se secretaba la D-lisina, como en el caso del vibrio de la metionina, la D-metionina, la D-lisina se secreta y llega a concentraciones en la wild type, nos daba 0,3 milimolar, mientras que la complementada llegó a 0,5 milimolar. Y cuando analizamos el peptidoglicano en fase estacionaria de la cepa wild type, tenemos los picos que les mostré antes, desaparecen la mutante de la racemasa y esto lo podemos complementar. Por lo tanto, sabíamos ahora, y esto es lo que voy a resumirles hasta ahora, para que no se pierdan lo que sigue, el trabajo de Hank, es que hay una racemasa, que en realidad la racemasa es periplásmica, convierte la L-lisina en D-lisina, y la D-lisina a través de algo que no les mostré, diferentes transpeptidasas, LDTs y PBPs, agrega la D-lisina editando el peptidoglicano. Y también la D-lisina se exporta. Pensamos que esa cepa que no es capaz de modificarlo con lisina tendría que tener un montón de fenotipos, y lamentablemente no tenía ningún fenotipo, no tenía efectos ni en la morfología, ni en capacidad de resistir al estrés osmótico, ni al pH, ni nada, todo lo que probamos era negativo. Hasta que se nos ocurrió una idea. A ver, acá estamos en Acinetobacter. Cuando viene un competidor, el competidor inyecta una proteína que es una peptidoglicanasa, que tiene que romper el peptidoglicano. Y pensamos, ¿qué tal si la modificación con D-lisina lo que está haciendo es interferir con la digestión del peptidoglicano por los efectores que le va a inyectar otra bacteria, en este caso Pseudomonas? Entonces lo que pensamos es que la D-lisina podría ser, el editado del peptidoglicano con D-lisina podría ser un mecanismo de inmunidad contra tipo 6. Y en realidad eso es lo que pudimos ver. Este es un ensayo de killing en el cual mezclamos Acinetobacter con Pseudomonas. Acá se mezcla y lo que uno hace es mezclar, incubar a 37 grados por 4 horas y luego simplemente enumerar cuántas Acinetobacter sobreviven en este caso. Lo que podíamos ver es que la wild type tenía como 3 logs, o sea, 1000 veces más sobrevida que la mutante en la racemasa. Y también podía suceder lo mismo si le agregamos a una cepa que no tiene la racemasa, como la cepa esta UPA1, que es una cepa clínica aislada en Buenos Aires, y esta cepa, si le agregábamos la racemasa, ahora teníamos como por lo menos 2 logaritmos, 2 logs de protección. O sea que veíamos que en realidad tener la racemasa es una ventaja en el ataque. Pero para probar esto, tuvimos que colaborar, establecimos una colaboración con el doctor Felipe Cava, es un español que está en Suecia, y lo que hicieron fue purificar el muro péptido, que está acá, común, modificarlo in vitro para agregarle la D-lisina, o sea que tenemos ahora dos formas, una que es la no modificada, no editada, y una editada con D-lisina, que corren en el HPLC, corren como 2 picos diferentes. Y purificamos la proteína TS1, que es un efector de Pseudomonas, que es una peptidoglicanasa, que sabemos dónde corta entre esos 2 aminoácidos, y cuando agregamos eso vemos que en medio minuto el pico no protegido, o sea, el pico correspondiente al no editado, desapareció enseguida, mientras que el pico que está editado, modificado con D-lisina, resistía un poco más. Y eso está cuantificado en este gráfico.
O sea que sí, podríamos ver que por primera vez hay una modificación específica en el péptidoglicano que de alguna manera está protegiendo al péptidoglicano del ataque de un efector, en este caso el efector de Pseudomonas, que ataca a Acinetobacter. Y es el primer, diría yo, primer reporte de un sistema de inmunidad en bacterias a ataques de tipo 6. Todos los demás que se sabe hasta ahora son simplemente para proteger células hermanas. Esta es la primera vez que vemos que si Acinetobacter tiene la racemasa, se puede proteger contra el ataque de una bacteria foránea. Ahora uno se imaginaría que si esto es tan bueno y es tan fantástico, porque tendrían que tener todas las cepas de Acinetobacter. Y nosotros ya habíamos visto que la mayoría de las cepas de Acinetobacter no tenían la racemasa. Y esto sí que nos propuso un desafío acá. Estos son los Acinetobacter se puede dividir en ciertos, se llaman clones internacionales, los más comunes son el 1 y el 2, y han perdido el gen. O sea, el gen estaba originalmente, según lo que establecimos con un colaborador en Alemania, pudimos establecer que este gen se ha perdido en ocasiones múltiples. No es que algunas cepas lo están adquiriendo, sino que estaba por todo un estudio que no tengo tiempo de mostrarles, que estaba el gen de la racemasa en un ancestro común y se fue perdiendo en múltiples ocasiones. Ahora, ¿cuál sería esa fuerza que hace perder algo que es tan bueno en el environment? Bueno, en realidad vimos que la presencia de la racemasa es muy malo para la patogénesis. Entonces, si uno toma la cepa 17978, vemos que la racemasa, la wild type, causa mucho menos colonización del ratón, o sea, el número de CFUs es más bajo en kidneys, en riñón, en corazón y en hígado, y si se lo agregamos a la cepa que no lo tiene, eso también funciona en detrimento de la infección de la bacteria. O sea, la D-lisina es muy buena para protegerse contra otras bacterias en el entorno, en el environment, pero aparentemente es malo para la patogénesis. Y vamos a tratar de explicar por qué, cuando estamos tratando de entender qué podría estar pasando, nos encontramos con que hace poquito se describió un componente del sistema inmune humano, que es la diaminoácido oxidase, o DAO. Esta proteína DAO toma de aminoácidos y produce peróxido. A producir peróxido ayuda a matar las bacterias. Y esto tiene que ver de que como todas las bacterias en su péptidoglicano tienen D-alanina y D-glutámico, tener una enzima que reconoce esos D-aminoácidos y produce peróxido puede ayudar a detoxificar. Y tenemos varios, acá lo ven, esto está hecho ya en Vibrio y ahora también aparecen cosas de salmonella. Y lo que nosotros pudimos determinar, el experimento que hicimos fue crecer Acinetobacter en fase estacionaria, le agregamos la proteína purificada de aminoácido oxidase y le agregamos también con catalasa que toma el peróxido, lo destruye y enumeramos. Y vemos que la incubación, simplemente la incubación de la bacteria con la proteína de aminoácido oxidase, hay un factor como 3 factores de killing, pero cuando agregamos la catalasa, o sea, esta es la diferencia que hay entre la wild type y la racemasa mutant, cuando agregamos la catalasa, la diaminoácido oxidase no mata más a la bacteria. O sea que era claramente, tener la D-lisina es malo para la patogénesis y posiblemente eso tenga que ver con un reconocimiento mayor por el sistema inmune a través de la diaminoácido oxidase, que va a producir peróxido y va a matar a la bacteria. Entonces, esta es mi conclusión número 2, y en esta figura lo que tenemos es, yo me distraigo un poco porque está lloviendo en este momento una lluvia torrencial que hace un ruido bárbaro y me distraigo un poquito, perdón por eso. Bueno, el summary de lo que les estaba contando es que algunas cepas de Acinetobacter tienen una racemasa que produce la D-lisina, se incorpora en el péptidoglicano, eso le genera una capacidad de protegerse contra otras bacterias porque está de alguna manera masking el sitio de clivado por el efector de la otra bacteria, pero eso tiene un costo. Como patogénico es reconocido por el diaminoácido oxidase y la bacteria se muere por eso. Por lo tanto, lo que podemos ver es que hay como un equilibrio entre lo que es bueno en el environment
lo que es bueno en el patógeno, como patógeno, y como Acinetobacter, nosotros estamos ahora secuenciando mayormente cepas patogénicas, nos vamos a encontrar, aunque la mayoría de las cepas no lo tienen, porque lo han perdido. Y demuestra también que la cepa 1978 es muy mal modelo para usarlo en el laboratorio para patogénicos. Y bueno, esa sería mi conclusión número 2, pero hemos podido determinar el primer sistema de inmunidad contra otros patógenos en el transporte tipo 6, y pensamos que esto debe ser el primero de los sistemas que hay. Hay resistencia para fago, resistencia para CRISPR, resistencia para todo. Tendría que haber también una resistencia tipo 6, y bueno, estamos muy contentos que lo pudimos empezar a encontrar por primera vez. Y ahora voy a usar los últimos minutitos para contarles una historia en cuanto a los sistemas, a la uropatogénesis de Acinetobacter. Cuando uno piensa en Acinetobacter, la mayoría de la gente piensa que Acinetobacter es un patógeno que causa neumonía, pero en realidad nosotros encontramos que 1 de cada 5 cepas, más o menos, en realidad vienen de orina. Y eso no era solamente en nuestro hospital, sino en todo el mundo. Más o menos 1 en cada 5 cepas vienen de orina. Y no se sabe absolutamente nada de la uropatogénesis de Acinetobacter. Hay 2 modelos de uropatogénesis principales. Es la no complicada, en que la bacteria puede invadir el bladder y después mudarse a los riñones. Pero también tenemos otros ejemplos, que es lo más común para Acinetobacter en realidad, que es cuando se introduce un catéter. La mayoría de la gente que tiene Acinetobacter es gente que está hospitalizada y muchas veces con catéteres, y este es el caso que pensamos que es más común para Acinetobacter. Y bueno, otra vez Gisela en el laboratorio estableció un modelo en colaboración con el grupo de Scott Hallgren, un modelo de colonización de Cauty, en el cual se introduce un pequeño catéter de silicona en la uretra del ratón, de la ratona, y luego se hace una infección, y lo que podemos ver es que una cepa uropatogénica aislada en 1961 en Francia, la cepa 9606, no causa nada, pero una cepa nueva que fue en realidad aislada en Buenos Aires, creo que me pareció ver que Laura Friedman, que me dio la cepa, estaba en el público. La cepa UPA1 podía colonizar el implante y también pasarse a bladder. Y crecer muy bien en orina. De hecho, crece en orina mucho mejor que otras cepas uropatogénicas de Enterococcus o de Staphylococcus, lo cual es bastante sorprendente. Lo que pudimos ver en colaboración con el grupo de Scott Hallgren es que hay una colocalización con fibrinógeno. O sea, cuando uno introduce un catéter, en realidad la respuesta del ratón es producir, como parte de la respuesta inmune, cubrir todo con fibrinógeno. Y acá lo que podíamos ver es que hay uno trae luego de la infección el catéter y lo tiñe con fibrinógeno, y acá lo tenemos con el anti-Acinetobacter, y van a ver que hay una colocalización entre las dos cosas. O sea que Acinetobacter parece ser capaz de unirse a fibrinógeno en este modelo. Para eso, normalmente fibrinógeno se une con... Perdón que me distraiga, pero es terrible, me parece que se va a caer el mundo abajo. Bueno, tienen estos pili que se conocen como cap pili, o si no sé el nombre, pili también. Bueno, estos pili están muy caracterizados en E. coli y son pili que se unen en otros sistemas a diferentes tejidos. En el caso de Acinetobacter tenemos 2, y cuando hacemos la doble mutante, vemos que hay una reducción en la colonización, demostrando que el pili es importante para colonizar en nuestro modelo. Cuando secuenciamos el cromosoma de esta cepa UPA1 y nos encontramos nuevamente con uno de estos plásmidos grandes, no son tan comunes como para que nos aparezcan siempre a nosotros, no sé si es que hemos tenido suerte o mala suerte o es una casualidad, pero nos encontramos con otra versión de este plásmido que también controla el sistema de transporte tipo 6. Cuando analizamos si el plásmido es importante para la patogénesis, en el modelo de Cauty nos encontramos que el plásmido en realidad era necesario para la patogénesis. Lo pueden ver acá, hay como 2 logs de magnitud de colonización en el bladder,
comparado con lo que está colonizado en la cepa que sí tiene plásmido. O sea, el plásmido es requerido para la colonización en Cauti. Y estábamos muy contentos pensando que a lo mejor codifica algún factor de virulencia importante, pero cuando nos fuimos al modelo de neumonía en colaboración con el grupo de Eric Scar en Vanderbilt, nos encontramos con lo opuesto. El plásmido es malo para la colonización. Las cepas que contienen, si le sacamos el plásmido, tenemos 3 o 4 logs de improvement, de mejoramiento. Entonces acá nos empezamos a confundir. ¿Qué está haciendo el plásmido? Que sabíamos que reprimía Type 6, pero que no tiene nada que ver con patogénesis, el sistema de transporte tipo 6. Es bueno en el modelo de Cauty, pero es muy malo en el modelo de neumonía. Y lo que nos dimos cuenta al analizar el secretoma de las cepas con y sin plásmido, es que estos plásmidos en realidad no solo controlan el sistema de transporte tipo 6, pero también pueden controlar la expresión de los diferentes pili, reprimiendo o activando el pili según en diferentes condiciones, y no voy a entrar en esos detalles ahora, ya los tengo seguro que están muy cansados. Pero pueden ver también, cuando hicimos transcriptómica de las cepas con y sin plásmido, vemos que no solo el Type 6 y los pili se pueden reprimir o activar por el plásmido, sino que también un polisacárido de superficie, que se conoce como PNAC, o poly-N-acetilglucosamine, es un azúcar que es muy común en muchas diferentes bacterias, los tienen en gram positivas y en gram negativas. Acá este PNAC es capaz de unirse a Congo Red y genera un color rojo cuando está, y como pueden ver el plásmido reprime la síntesis de PNAC, que es lo que nos había dado la transcriptómica diferencial. O sea que este plásmido que les conté al principio, que reprime Type 6 para diseminarse, claramente eso es solamente el principio de la historia. Este plásmido es capaz de tomar control del cromosoma de la bacteria, no solo reprimir el sistema de transporte tipo 6, pero también reprime la síntesis de PNAC y la síntesis de pili. Y es como un virus disfrazado de plásmido que puede realmente entrar y hacer algo. No sabemos bien cuál es la ventaja, cuál es la driving force de todo esto, pero esperamos en el futuro poder contárselos. Y bueno, la otra parte de esto también darse cuenta es que cuando el plásmido está presente en la bacteria es muy bueno para colonizar un nicho y no para colonizar el otro. Por lo tanto, tenemos que entender que diferentes grupos de factores de virulencia cumplen diferentes roles en diferentes modelos. Algo que es obvio para otras bacterias, pero Acinetobacter, la gente toma cualquier bacteria, la pone en un modelo de infección de pulmón y saca conclusiones sin pensar que la bacteria a lo mejor viene de un issue diferente. Y bueno, y eso es todo lo que les quería contar. Simplemente ahora agradecer a la gente que hizo el trabajo. Bueno, esta es la última foto de mi grupo, en la última vez que nos pudimos juntar antes de la pandemia, en un restaurante chino que fuimos. Gisela, ya la presenté antes, está acá, y ha hecho bastante de este trabajo que les conté hoy. Han hizo la parte de la resistencia. Estos son mis colaboradores y el funding. Y bueno, muchas gracias por escuchar, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la voy a responder. Muchísimas gracias, Mario. Hermosa presentación, realmente muy agradecida de parte de toda el Samige y de tu audiencia por esta lindísima presentación, súper interesante. Bueno, vamos a dar entonces lugar a algunas preguntas que ya veo que van apareciendo. En primer lugar, Ángeles Zorrigueta nos está preguntando algo. Y si Matías le puede dar micrófono a Ángeles directamente para que pueda hacer la pregunta personalmente, seguramente la interacción va a estar buena. Matías, ¿podés darle lugar a Ángeles para que haga la pregunta o la leo? Ángeles, ¿estás ahí? ¿Podés conectarte? Sí, no, hola Mario, ¿cómo estás? Hola Ángeles, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas preguntas se me fueron ocurriendo a lo largo de tu charla, súper interesante, intensa, muchas puntas ahí, muy piolas. Una que se me ocurrió de repente, solamente porque me voy olvidando de todas mis preguntas, pero por eso anoté una. RAC
o sea, una de las racemasas, era RACK, ¿no es cierto? Ujú. No sé si llegaron a tiempo, por ahí lo dijiste y se me pasó, en aislamientos ambientales, si es que hay muchos aislamientos ambientales o son todos clínicos, ¿está más presente? Sí, o sea, por ejemplo, si vamos a, está presente en otras cepas, de otras cosas, otras Acinetobacter que no son Baumani, la tenemos en, por ejemplo, casi todas las PTI la tienen, y el tema es que la mayoría de las cepas que la gente secuencia hoy por hoy de Acinetobacter son aislamientos clínicos. Hay muy poca gente que va y secuencia cepas ambientales de Acinetobacter, entonces hay como una representación en los genomas mucho más grandes de cepas patogénicas porque eso es lo que la gente secuencia. Y está claramente ausente en los clones más patogénicos que aparecen. Es todo lo que te puedo decir porque no tengo un estudio, o sea, no me he enfocado muy bien fuera de Baumania qué es lo que se ve, pero claramente sí. O sea, hay otros Acinetobacter que no son Baumani que la mayoría de las cepas han conservado el gen. Perfecto. Excelente. Bueno, le damos lugar entonces a Laura Friedman. Si podés activar el micrófono de Laura, Matías. Está activado ya, gracias. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches aquí desde Buenos Aires. Hola Laura. ¿Qué tal? La pregunta era si habían probado, digamos, yo sé que la cepa produce biofilms o sea, que la cepa salvaje produce biofilms in vitro, digamos, en las microplacas. O sea, ¿probaron algo in vivo respecto a la capacidad de formar biofilms? Sí, porque al reprimir el pili, lo que pasa es que todo depende siempre cómo creces la bacteria, ¿no? Porque nosotros cuando hacemos el ensayo de Cauty, la bacteria hay que crecerla en fase estacionaria, se deja, o sea, lo hacemos como lo enseñó Nagel, que lo hace con coli, que crecen la cepa sin shaking, porque esa es la etapa que se produce más pili. Y sí, el plásmido al reprimir el pili reprime también la formación de biofilms. Así que sí, tiene un efecto ahí también. Y el PNAC también forma parte del biofilm y también lo reprime. O sea que en realidad con plásmido se forma menos, en general menos biofilm. Muchísimas gracias, Mario. Alejandro Viale. Tiene una preguntita para ti. Ale, ¿estás ahí? No tenemos escrita la pregunta, si no está Ahora, no, ahí está, ahí pude contactar. ¿Qué tal, Mario? Hola, Ale. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ¿Cómo bien. andamos? Muy bien la charla. Me quedaron un par de preguntas pendientes respecto a esa modificación posttraduccional del peptidoglicano. La primera es, ¿no es cierto?, que vos decís que cuando le mandaban la enzima no hidrolizaba coli, o sea, no mataba coli, no tenía efecto sobre el peptidoglicano de coli, ¿no es cierto? O sea, esto sería bastante específico para Acinetobacter baumani y para una cierta etapa del crecimiento. O sea que no sé qué ocurre. La que no rompía el peptidoglicano de coli era TAGX, no el efector. O sea, así nos salió el tema. Después nunca nos pusimos a investigar un poquito más porque la proteína que forma el sistema de transporte tipo 6 tiene una preferencia por el peptidoglicano modificado y eso todavía no lo hemos investigado. Pero no, eso simplemente tiene que ver con E. coli cuando Ayala nos analizaba el peptidoglicano, lo que estaba analizando era TAGX, y eso nos llevó a encontrar la modificación, pero no tiene nada que ver con el killing. Ah, ok, bien. Y la segunda es, ¿no es cierto?, ¿cómo ocurre la incorporación de esa adelicina ahí afuera? Porque ¿cómo se forma ese enlace peptídico? Ahí afuera no hay ATP, y por lo que vi era un terminal, ¿no es cierto? Sí, la adelicina, o sea, la racemasa es periplásmica, para empezar, o sea que va a generar... Ahí todo bien. Y después, la energía, simplemente lo que hace un editado es reemplazar la D-alanina, o sea, en el enlace de la D-alanina, por ahí lo puede hacer. O sea, en realidad, la modificación de peptidoglicano con D-aminoácidos no canónicos está ya probado por toda una investigación que se hizo Susan Walker, Felipe Cava y otros, y Matt Walder, que lo habían hecho ya con otros D-aminoácidos, lo puede hacer in vitro con la LDTD y con PBP1B. Se sabe ya toda esa parte ya ha sido bastante estudiada con otros aminoácidos. Nunca le habían encontrado la adelicina,
pero sí de metionina y un montón de cosas lo han hecho en vitro también. Pero lo han hecho in vitro en ausencia de ATP. Me asombra eso, que se ocurra la formación de un enlace peptídico en ausencia de ATP. Yo calculo que se debe usar parte de la energía, o sea, en la posición 5 es fácil de explicar, se va la de alanina y la de lisina. En posición 4 no sé bien cómo funciona, la verdad. Pero se hace en vitro, o sea, ese cambio funciona, es un intercambio, no sé bien cómo funciona. La verdad que para la posición 4. En la posición 5 te digo que sí, que con la D se reemplaza una D-alanina por D-lisina, y listo. Pero en el otro caso no sé. Bien, gracias. Le damos lugar a la pregunta de Alfonso. Hola, ¿qué tal, Mario? Bueno, primero felicitar por la charla y felicitar a Samige por la iniciativa del ciclo de charlas que está buenísimo. Yo lo que te quería preguntar era si si entendí bien, el sistema de secreción tipo 6, lo que podría hacer era o conjugás, hay como una competencia, ¿no?, entre el sistema de secreción tipo 6 y la conjugación, ¿no es cierto? Claro, los dos procesos requieren contacto célula-célula. Entonces, cuando se junten para querer conjugar, si una de las dos tiene un sistema de transporte tipo 6 activo, va a matar a la otra. Claro, ¿cómo se condice eso con la alta frecuencia de competencia natural de Acinetobacter, ¿no? Porque hay muchos aislamientos, quizás no es el caso de este, que son componentes naturales, se podrían comer el plásmido por transformación. Ya, no digo que el plásmido no vaya por transformación, nosotros no hemos son grandes estos plásmidos, son gigantescos. Es casi, son 160, 170 kilobases, son plásmidos bastante grandes, supongo que la eficiencia de uptake debe ser bastante baja. Nosotros no pudimos, intentamos, porque queríamos convertirlo en otra cepa y no hemos podido. Recién ahora lo hemos logrado, luego de recontrapurificar el plásmido. Hace poquito Mariana Sartorio, que es una chica nueva de Argentina también, que se unió al laboratorio, Mariana purificó plásmido en cantidad y ahí sí, pero en general no vemos eso, son demasiado grandes para el sistema de competencia, me parece. Bien. Por algo los plásmidos mantienen un sistema de transporte tipo 4 activo. Si no, directamente no lo tendrían, o tendrían un pseudo sistema de conjugación. Pero se han encargado de mantenerlo intacto. Claro, claro. Muchas gracias. Y nada. Susana Checa, ¿estás allí? Gracias, Mario. Bueno, una de las preguntas ya te la hizo Alejandro, así que voy por la siguiente. ¿Vieron alguna correlación en el análisis filogenético que había entre la presencia del sistema de secreción tipo 6 y la falta de las racemasas? ¿O no? No, en general el sistema tipo 6 está en, digamos, casi todas las cepas de Acinetobacter. Ahora, es diferente ver la parte de cuando vamos a actividades distintas a la historia, porque muchas cepas tienen los plásmidos que lo reprimen, otras han acumulado mutaciones o sea, el sistema tipo 6 parece ser no tan importante para cepas patogénicas, y estamos encontrando muchas cepas que tienen mutaciones, que directamente inactivan el sistema de tipo 6. No lo quieren más, es un montón de energía, y en patogénesis es malo, entonces se lo están sacando de encima con pseudogenes, acumulan mutaciones y no lo tienen más. Y la racemasa está muy específicamente limitada a cepas de ciertos, digamos, cierta filogenia, que solamente lo vemos ahí. Está muy poco representado, de hecho es muy difícil encontrar cepas que tengan la racemasa, e incluso hemos encontrado cepas que tienen la racemasa, pero que después no la expresan. Está bien. Porque se ve que no, o sea, las opciones son o me la saco de encima o de alguna manera dejo de expresarla. Y algunas cepas que estábamos muy contentos, que parecía que tenían la racemasa, cuando le fuimos a medir, no la expresaba más, se silenció. Y el sistema de secreción siempre está en el plásmido, nunca lo vieron en el... No, el sistema de secreción está en el cromosoma, el plásmido tiene los represores, pero... El represor nomás, está bien. Exacto. Eso pensé que era el sistema de secreción en el plasma. Está bien. No, eso es lo raro, que hay como un crosstalk, es algo que no está muy bien estudiado todavía en general, y creo que es porque todo el sistema de la biología de plásmidos se desarrolló antes de que viniera la transcriptómica, pero entender que los plásmidos en realidad pueden afectar la expresión de genes codificados en el cromosoma de una forma específica,
no hay mucha investigación de eso. Y en el caso del Type 6 es completo el silenciamiento. Pero vemos que hay otras cosas que como el PILA o el PINAC que también se pueden codificar, que el plásmido también las puede regular, aunque no estén codificadas en el plásmido. Genial, gracias. Tenemos todavía como 4 preguntas más, Mario. Claudio Valverde. Hola Mario, buenas tardes. Claudio Valverde de Universidad de Quilmes. Un gusto y me encantó la charla, muchas gracias. Me quedé justamente con esto último que comentabas, me quedé muy interesado con el control que toma el plásmido sobre la expresión de fenotipos importantes en la bacteria. Y la pregunta concreta era si tenían evidencias de que era uno o más factores los que ejercían la regulación, y si solo era transcripcional o tenían alguna evidencia de que fuera también post-transcripcional. Bueno, hasta ahora lo que sabemos, y eso es una cosa que queremos hacer en el laboratorio, pero no hemos tenido, recién ahora estamos trabajando en eso, TET-ARS hay 2, que son los 2 reprimen el Type 6, y no hemos encontrado que eso hagan alguna otra cosa hasta ahora, pero sí encontramos o sea, en este plásmido hay como 5 o 6 factores de transcripción. Uno de esos es uno que es un HNS, y el HNS es responsable del PINAC. Eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa todavía con los otros? No, estamos trabajando en eso ahora, pero es bastante difícil trabajar con un plásmido que tiene tanta resistencia a antibióticos. Manipular eso no es nada fácil, y cuando sobreexpresas cosas empiezan a pasar cosas raras, así que nos está costando más de lo que pensamos. Pero ya sabemos que el HNS, por ejemplo, es responsable de la represión de PINAC. Ahora, ¿cuál es la ventaja para el plásmido de hacer eso? No lo sabemos. Bien. No, te preguntaba un comentario al margen. Nosotros en plásmidos de pseudomonas, haciendo análisis in silico, ¿no? Encontramos muchos plásmidos y muchos fagos que tienen proteínas de represión de la traducción, que son activos, digamos, que deberían ser activos en la bacteria cuando entran. Son proteínas que a veces no están bien anotadas, son proteínas chiquitas de unión ARN, y que se sabe que tienen funciones regulatorias de la traducción global. Posiblemente eso, algo de eso haya también, porque no hemos encontrado, todavía no sabemos qué es lo que regula el PILA y un montón de otras cosas que ni siquiera sabemos para qué sirven, porque cuando uno empieza con aislamientos clínicos te encuentras con cualquier cantidad de genes que no sabemos para qué están y que también están regulados. Así que hay mucho trabajo para hacer, pero no me sorprendería que sea algo así también como me estás contando, porque hay muchísimos transposones y cosas raras en el plásmido. Muchas gracias. Gracias a vos. Natalia Gotic. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, gracias Mario, re linda la charla, súper interesante y re clara, y gracias también a los organizadores por darnos esta posibilidad de escuchar este ciclo de charlas. Yo tengo 2 preguntas, una parecida a la que le preguntó Alejandro, que con respecto a que esta modificación se dé en la fase estacionaria y hace, digamos, que sea susceptible a la modificación por esta enzima TAC, eso significa que el sistema de secreción tipo 6 se ensambla mejor en la fase estacionaria de la bacteria. Bueno, esa es una de las preguntas. Y la otra de por qué se modifica específicamente en las fases estacionarias, y está relacionado con que a lo mejor en esta fase de crecimiento la bacteria esté expresando menor cantidad de antitoxinas, o si es un mecanismo adicional nada más. Bueno, hay que separarlo primero, que estamos hablando de un mecanismo de resistencia contra otras bacterias. Vamos a separar las dos cosas, porque creo que lo de TAGX complicó la historia. O sea, cuando vos estás enfrentándote con esto es para defenderte no de vos mismo, sino defenderte de, porque vos para defenderte de vos mismo tenés tus propias antitoxinas, así que no necesitas defenderte de eso. Pero esto es para defenderte de un ataque contra pseudomonas o contra otra bacteria que tenga una peptidoglicanasa. Y en ese caso, nosotros pensamos que la mayoría de las células no están nadando en el B, felices y contentas en fase exponencial, sino que en general, y sobre todo si hay competencia, van a estar más en una etapa más pseudo-estacionaria que exponencial. O sea que la idea es que me protejo contra otras bacterias. Con respecto al Type 6, en realidad nosotros vimos esa activación diferencial de TAGX, pero TAGX corta también. Después cuando optimizamos y tratamos de hacerlo con otro colaborador, TAGX corta el peptidoglicano de fase exponencial también. Nosotros no vemos una
una mayor actividad. O sea, evidentemente TAGX no es el cuello de botella de la expresión. Cuando analizamos Type 6, nosotros vemos cualquier cantidad de Type 6 activado en funciones, digamos, durante la fase exponencial. Lo que nosotros pensamos es que TAGX tiene que estar en una forma inactiva y se tiene que activar solamente en el momento cuando la bacteria quiere disparar. Y en E. coli se sabe que hay otra peptidoglicanasa que es reclutada al sistema de transporte tipo 6 y se activa por un cambio conformacional. Entonces, en realidad, lo que la bacteria quiere hacer normalmente es tener TAGX de una forma inactiva y activarlo solamente cuando lo precisa, cuando está listo para hacer el shooting. Si no, si tuviera una peptidoglicanasa activa en el periplasma todo el tiempo, la célula se moriría. Es tener una autolisina. Por eso pensamos que en realidad el experimento con ACE in vitro no tiene mucho valor fisiológico y por eso no vemos una diferencia en el transporte, en la actividad. ¿Se entiende? Sí, bárbaro, bárbaro. Muchas gracias. Gracias. Sí. Mariana, Piuri, ¿podés conectar? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Me encantó tu charla, la verdad que es súper amena. La primera pregunta que tenía es la misma que te acaba de hacer Natalia y que también preguntaba Laura acerca de cuándo era activo el sistema de secreción de tipo 6, lo explicaste muy bien. Y otra pregunta es más de curiosidad, la verdad que no sé si me la vas a poder contestar. Y quería saber si habían analizado, no sé si ustedes o algún otro grupo, la sensibilidad fagos de estas cepas y comparar la sensibilidad entre la delta racemasa y la cepa wild type. Es muy buena la pregunta y nos encantaría probarlo, pero todavía tenemos muchos fagos de Acinetobacter dando vuelta a nosotros acá. Yo nunca trabajé con fago y tampoco me quiero meter con fago porque una vez se me contaminaron el cultivo de coli con fago y estuve no sé cuánto tiempo hasta que pudimos sacarnos de encima. Pero sí, es una muy buena, o sea, si tiene algo que ver con resistencia a fagos, podría tener que ver también con eso, pero no lo sé. Pero es muy buena la pregunta. Gracias. Laura Reicher. Laurita, ¿estás por allí? Sí, estoy acá, pero era justamente las preguntas que hicieron las dos chicas anteriores. Así que era eso, nada más. Muy buena la charla y muchas gracias por haber aceptado participar en nuestras conferencias virtuales de SAMIGE. Bueno, eso es lo que además quería decir en nombre de la comisión. Nada, eso. Exacto, tenemos a toda la comisión directiva de SAMIGE escuchándote, Mario. Ángeles. Gracias. No, una pregunta simple porque no lo recuerdo, probablemente lo habré leído. ¿Es el único efector que secreta el sistema tipo 6 de Acinetobacter? No. Cada cepa de Acinetobacter tiene un set de efectores distintos, por eso se matan entre ellas. Ahora, en el caso de esto es la resistencia contra Pseudomonas, la modificación que estamos mostrando, y Pseudomonas tiene muchos efectores, o sea, habrá que buscar después, este es el primer ejemplo de inmunidad, supongo que habrá otras cosas, o sea, que puedan ayudar a la inmunidad o a protegerse. En el caso con Pseudomonas te puede terminar matando igual por otro tipo de efector. Ahora, digamos, la importancia relativa de cada efector es cepa específica. Nosotros tenemos cepas de Acinetobacter que tienen 4 o 5 efectores, que tienen peptidoglicanasa, formadoras de poro, otras que no tienen. Las peptidoglicanasas están casi siempre, pero tenemos ejemplos que no tienen peptidoglicanasa, u otras que tienen simplemente 2 efectores y no sabemos la función también. Eso sí, bien cepa específica. ¿Y la expresión de esos efectores in vitro en cultivo, las encuentran en los secretomas? No hay casi nada hecho de eso. O sea, los más avanzados de esos es Vibrio y Pseudomonas. En Acinetobacter hay muy poco hecho con los efectores, en realidad. Y hay efectores, el que parece más importante no se parece a nada y estamos re interesados en poder saber qué hace, pero no tiene homología con nada, no se parece a nada y es realmente un misterio. Pero sí, no hay mucho caracterizado. Efectores en general, sí. Digamos, las peptidoglicanasas son las número 1, las nucleasas y las formadoras de poro los 2, pero aparecen también cosas más raras ahora con interferencia con nucleótidos y otros factores. Ok, gracias, María.
Gracias, Ángeles. Y me voy a dar el gusto de hacerte una preguntita yo también. Desde el principio, cuando la primera parte de la charla, cuando hablaste de el sistema de secreción y los plásmidos en comunidad, ¿hay una localización preferencial cuando están en biofilm? ¿Exploraron algo de esto? Si verdaderamente es como que los que tienen Type 6 son el frente de batalla y adentro quedan transfiriendo, conjugando. ¿Hay algo relativo también a la tensión de oxígeno, alguna señal medioambiental que haga que haya una localización diferencial en el biofilm de las bacterias que expresan una u otra cosa? Mira, no sabemos nada de eso. Te voy a decir así, me encantaría poder incluso volasear un poco, pero ni eso puedo. No te sé decir. No sabemos ni siquiera si hay algún tipo de control. El plásmido se pierde, este plásmido se pierde muchísimo en la cepa vieja, el plásmido viejo en la cepa vieja, pero cuando vamos a las cepas más nuevas, no lo pierden así nomás. Y cuesta muchísimo sacárselo de encima. Entonces, nosotros en realidad pensamos más ahora en el segundo modelo, en el cual el plásmido lo está haciendo porque es como un virus disfrazado y tendrá su propia agenda. Claro. Y le importa un pepino lo que le pase a la bacteria, yo tengo que sobrevivir. Y aunque mi bacteria pierda el Type 6 y se ponga más, tengo más riesgo de que se muera, yo me tengo que conjugar y si tengo alguna chance le tengo que aprovechar y voy a reprimir el Type 6. No digo que sea incompatible con el modelo anterior, el bacteriocéntrico, pero todavía no sabemos si hay un control o cuáles son los factores que hacen que el plásmido se pierda. Ni siquiera eso. No hay una especie de distribución del trabajo dentro de una comunidad bacteriana. Eso hubiéramos ido, si no hubiéramos descubierto la segunda parte, creo que hubiéramos ido en esa dirección, pero medio como que esa teoría ahora no es la que más favorecemos. Lo más fuerte. Igual está bueno, publicás un paper y después publicás otra contradiciéndote a vos mismo y sacás 2 papers. Plan B. Bueno, genial, María. Realmente un gusto escucharte como siempre. Hermosos los avances que tienen en todos los mecanismos de Acinetobacter, que conjugan tantos aspectos diferentes en realidad de la regulación génica y de la vida en sociedad de la bacteria, y de la patogénesis de la bacteria. Así que realmente aportes sumamente importantes y muy interesantes en cuanto a su mecánica. Mil gracias a todos los miembros de SAMIGE que ayudaron a coordinar cada uno en diferentes aspectos la posibilidad de llevar a cabo y de materializar esta serie de charlas. Muchísimas gracias a todos los asistentes por haberse quedado escuchando también hasta el final, las preguntas, y los esperamos en las próximas ediciones de las videoconferencias de SAMIGE. Esperamos también escuchar sus sugerencias. Gracias a Matías Canepa por su asistencia técnica en este tema. Y al CCT de CONICET también por habernos facilitado esta vía de conexión de Zoom, el CCT de Rosario. Nos despedimos entonces. Gracias, Mario. Espero que haya dejado de llover. ¿Está lloviendo todavía torrencialmente? Está parando. En un momento era muy difícil de seguir hablando porque parecía que se me venía el mundo abajo. Bueno, gracias, Mario. Gracias. Gracias. Un gusto verlos a todos o a escuchar a los que conozco y hasta la próxima. Si alguien quiere conectarse con